Hola, buenas. Vamos a ver los problemas de espesor, crecimiento diametral y edad del árbol. El problema número 1 nos dice, empleando una cinta y un calibrador de corteza se obtienen los siguientes datos en una parcela rectangular cuyas medidas son 100 metros por 90 metros, en la que se encuentran pies de pino carrasco. Completa la tabla y calcula el área basimétrica con corteza y el área basimétrica sin corteza para la parcela y para una hectárea. La tabla podemos ver que está compuesta por 5 árboles y los datos que nos da la tabla son el perímetro de la circunferencia normal a 1,30 en centímetros, el espesor de corteza 1 a un lado del diámetro normal en centímetros, el espesor de corteza 2 al otro lado del diámetro normal en centímetros y tendríamos que rellenar el resto de la tabla. Nos pide el diámetro normal en centímetros, el diámetro sin corteza en centímetros, el área basimétrica con corteza en centímetros cuadrados por parcela y el área basimétrica sin corteza en centímetros cuadrados por parcela. En primer lugar, para calcular el diámetro normal, partimos de la fórmula del perímetro, donde sabemos que la circunferencia normal va a ser 2 por pi por el radio. Es decir, 2 veces el radio sería el diámetro normal por pi. Si despejamos el diámetro normal, obtenemos que el diámetro normal es igual al perímetro entre pi. Bien, con esa fórmula calcularíamos la primera columna. Si dividimos para el primer árbol el valor de su perímetro, que es 160, entre pi, obtendremos 50,92 centímetros, el diámetro normal. Y así hacemos para cada uno de los 5 árboles. En segundo lugar, para calcular el diámetro sin corteza, fijaros, aquí tenemos un árbol, mediríamos el diámetro normal, sería el diámetro con corteza, y para obtener el diámetro sin corteza tendríamos que restar el espesor de corteza 1, el que hay a la izquierda del diámetro, y el espesor de corteza 2, el que hay a la derecha del diámetro. Es decir, el diámetro sin corteza será igual al diámetro normal menos la suma de los dos espesores de corteza, el 1 y el 2. Donde DSC es el diámetro normal sin corteza y EC es el espesor de corteza en los extremos del diámetro normal. Pues para calcular el diámetro sin corteza tenemos que restarle al diámetro normal los valores del espesor de corteza 1 y del espesor de corteza 2. Si a 50,92 le restamos 2,8 y 2,5, obtenemos 45,62 centímetros. Y así haríamos lo mismo para cada uno de los 5 árboles. Para calcular el área basimétrica con corteza, recordad que es la suma de pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado, donde ABCC es el área basimétrica con corteza y el área basimétrica sin corteza sería igual a pi cuartos del diámetro sin corteza al cuadrado. Entonces, para obtener el área basimétrica con corteza del primer árbol, haríamos pi cuartos de 50,92 al cuadrado. Recordad, pi entre 4, no pongáis 3,14 entre 4, le dais a Shift en la calculadora, Shift pi, que está en la parte de abajo de la calculadora, dividimos entre 4 igual y el resultado lo multiplicamos por el diámetro al cuadrado.
en este caso 45,62 al cuadrado. Y de la misma forma, para el área basimétrica con corteza multiplicaríamos pi cuartos con 50,92 al cuadrado, y para el área basimétrica sin corteza multiplicaríamos pi cuartos por 45,62 al cuadrado. Una vez hemos calculado todas las secciones de cada uno de los árboles, los sumamos y obtenemos el área basimétrica de la parcela. En este caso son 12.177,2 centímetros cuadrados, que para pasarla a metros cuadrados lo dividimos entre 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado. Y obtenemos 1,21. Para el área basimétrica sin corteza será los 9.698 centímetros cuadrados entre 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado, y obtenemos 0,969 metros cuadrados. A continuación tenemos que calcular el área basimétrica para la hectárea. Los metros cuadrados que tenemos de área basimétrica en una hectárea. Entonces, podemos reflejarlo como una regla de 3, donde enfrentamos por un lado el área basimétrica en metros cuadrados que tiene la parcela con la superficie en metros cuadrados que tiene la parcela, y el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea con los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Esto habitualmente haríais los 10.000 metros cuadrados por hectárea por el área basimétrica en metros cuadrados que tiene la parcela entre la superficie en metros cuadrados que tiene la parcela. Así resolveríais la regla de 3. Por otro lado, lo que se puede hacer también es sacar el valor unitario, ver los metros cuadrados de área basimétrica que hay en un metro cuadrado de mi parcela. Para ello dividiríamos el área basimétrica, metros cuadrados que tiene la parcela, entre la superficie de la parcela, metros cuadrados que tiene la parcela, y lo multiplicaríamos por la superficie que tiene la hectárea, los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Bien, pues si sustituimos los valores por nuestros valores, nuestra incógnita es el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea, y el resto de valores lo tenemos. Tengo 1,21 metros cuadrados de área basimétrica en la parcela. La divido entre los 9.000 metros cuadrados que tiene la parcela y lo multiplico por los 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea, y obtengo 1,34 metros cuadrados por hectárea. Metros cuadrados de área basimétrica por hectárea. Eso sería mi área basimétrica con corteza. El área basimétrica sin corteza hacemos exactamente lo mismo, pero en lugar de 1,21 metros cuadrados por parcela tengo 0,969 metros cuadrados de área basimétrica en mi parcela. Sustituyo los valores y me da 1,076 metros cuadrados por hectárea. Es decir, la superficie, recordad que el área basimétrica es la suma de las secciones a 1,30. La superficie, la suma de todas mis secciones a 1,30, con corteza me daría 1,34 metros cuadrados por hectárea, y sin corteza 1,076 metros cuadrados por hectárea. El problema 2 me dice: ¿qué diferencia hay entre un canutillo extraído para obtener los valores del crecimiento corriente y para conocer la edad, a un dibujo en el que se vea cómo tienen que ser esos canutillos? Pues mirad, el crecimiento se mide a la altura normal, a 1,30, y se extraen solo de 5 a 10 anillos. No hace falta extraer el anillo completo. Sin embargo, la edad se mide en la base del árbol y tiene que llegar al centro. Tenemos que llegar al centro del árbol. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado al centro del árbol? Pues porque la orientación de la circunferencia cambia. Si aquí veríamos cómo
la circunferencia está orientada hacia la izquierda y aquí vemos un cambio hacia la derecha. Entonces, para para ver el crecimiento de los últimos 5 o 10 anillos, serían los últimos 5 o 10 años, pues mediríamos la longitud de esa distancia, de los 5 últimos años. Y para ver el crecimiento total del árbol tendríamos que medirlo desde el centro del árbol. El problema número 3 nos dice que tras obtener una serie de canutillos con una barrena de Pressler, completa la siguiente tabla. Obtener para un periodo de 5 años los valores de crecimiento corriente ICA de un lilo. Tenemos 3 árboles, tenemos el incremento de diámetro 1 en milímetros. Este sería lo que ha crecido hacia un lado, el incremento de diámetro 2 en milímetros, lo que ha crecido hacia el otro lado, y el incremento de diámetro total en milímetros, que será la suma de los dos lados. ¿Cómo se opera para el árbol 1? El incremento de diámetro total sería 7 más 8, 15, y ahora el ICA, como sabemos que es el crecimiento de los últimos 5 años, pues dividimos esos 15 milímetros entre los 5 años y nos da el crecimiento que ha habido por año, que son 3 milímetros al año. Es decir, que ha crecido 1,5 milímetros por cada lado. Y así hacemos lo mismo para cada uno de los 3 árboles. Entonces el ICA, el crecimiento corriente, incremento corriente anual en milímetros al año, es el incremento del diámetro total de los dos lados entre el número de años que estamos considerando. El problema número 4 dice: calcula el crecimiento medio en las unidades correctas de los pies de alces considerados. El crecimiento medio tenemos en cuenta la edad total del árbol. Y entonces es igual que el ejercicio anterior, solo que en vez de tener en cuenta los últimos 5 años, se tienen en cuenta los años totales que tiene el árbol. Entonces, para el árbol 1, el incremento de diámetro 1 son 49 milímetros, para el incremento de diámetro 2 son 52 milímetros y tiene 18 años. Para calcular el crecimiento medio sumamos esos dos valores, 49 más 52 milímetros, y lo dividimos entre los 18 años que tiene el árbol. Y nos da que ha crecido 5,61 milímetros al año. Eso sería el crecimiento total. Si lo dividimos entre 2, obtendríamos lo que ha crecido por cada lado. Y por último nos dice: calcula el crecimiento corriente ICA sabiendo que en un periodo de 10 años el crecimiento diametral de un cedro del Himalaya es de 15 centímetros y de 12 centímetros medidos opuestamente. Con estos datos estimar cómo será el crecimiento en los próximos 15 años, es decir, cuántos milímetros crecerá el árbol. El ICA, como hemos visto antes, en este caso en centímetros al año, será el incremento de diámetro en centímetros dividido entre el número de años. Es decir, 15 más 12 centímetros, que son los datos que nos da el problema, entre los 10 años que nos dice el problema. Y esto sale 2,7 centímetros al año. Como queremos saber cuánto va a crecer en los próximos 15 años, pues multiplicamos los 15 años por los 2,7 centímetros al año y obtenemos 40,5 centímetros en 15 años. 20,25 centímetros por cada lado. Y con esto terminamos esta tanda de problemas. Un saludo y gracias.